Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 14 hasta el versículo 18. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que una ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Oremos. Padre santo, 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 santo eres. Señor, reconocemos verdaderamente quién eres tú, y a ti nos queremos acercar ahora y pedimos tu favor hacia nosotros, tu favor para comprender tus santas escrituras, que podamos recibirlo de parte tuyo, que al final nos sometamos a la instrucción y que no tengamos la respuesta, Señor, de los oyentes que tuvieron cuando nuestro Maestro enseñaba aquí en la tierra. Permite, Señor, que tus hijos entonces en esta hora sean instruidos, y que tú ayudes, Señor, al expositor para que pueda, Señor, entregar tu palabra. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Permítenos entonces seguir escuchando tu voz en medio nuestro. En Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y continuando en el Evangelio de Lucas, con esta serie expositiva de este libro, ahora entramos al versículo 14 y quiero, hermanos, dar por título a esta sección: la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Nuestro texto trata exactamente con lo que este título señala: la autoridad de Jesús. Aunque es un poco difícil de rastrear dentro de los textos leídos, pero creo que aquí están estos versículos. El versículo 14 muestra de cómo se burlaban del Maestro. Y de ahí Jesús está exponiendo, está enseñando, pero los fariseos están burlándose, se están mofando. Jesús ya ha ido enseñando en el capítulo 15 sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida, sobre el hijo perdido, y la semana pasada vimos, Jesús mostró al mayordomo infiel, y Jesús ha ido mostrando, hoy les ha ido enseñando sobre el dinero. Había un problema con el hijo mayor, era el dinero. Había problema, la semana pasada vimos con el mayordomo infiel y Jesús habló del dinero, y versículo 14 dice: los fariseos eran amantes del dinero. Y todo lo que habían escuchado, como que pueden decir: ¿cómo es que Jesús o este hombre sabe de finanzas? ¿Qué puede enseñar este rabí de finanzas? Pero también sabía que Jesús se dirigía a ellos, y por eso la burla, dice: oían todas estas cosas y se burlaban de él. Eso es lo que el versículo 14 nos trae, pero luego los versos que vienen no tratan sobre el tema del dinero. Versículo 15 va a hablar de otro tema, como que estos versos son, algunos llaman inconexos, porque salta de otro tema, como parece en los Proverbios, porque versículo 18 va a hablar del matrimonio, del adulterio. Y en la semana que viene voy a dedicar exactamente un tema sobre el tema del matrimonio y cuál es su entendimiento, porque algunos creen que hay divorcio, por eso voy a guardar ese versículo, pero
tomando la serie, tomando versículos, encontramos estas divisiones, aunque parece totalmente extraño, ¿no?, que el evangelista Lucas solamente dedica un versículo, como que faltara la introducción, faltara más contenido, pero solamente cita eso, porque tú tienes a Mateo citando en el capítulo 5, ¿no? Tienes a Marcos, tienes Evangelio Mateo en el capítulo 19, Jesús tocando de este tema del divorcio. Así que la próxima semana que viene, o la próxima vez que me toca tomar Lucas, voy a hablar especialmente de ese tema y cuál es la postura de nuestra iglesia, qué es lo que debemos entender sobre este tema. Así que aquí estamos viendo como una versión condensada de Jesús sobre este tema. Pero el tema general tiene que ver aquí con la autoridad de Jesús y la palabra de Dios. Ese es, en resumen, aquí se ve la autoridad de Jesús. Está enseñando Jesús y esa es la autoridad que tiene Él. Pero también la autoridad de la palabra, cuando el versículo 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron, se predicaron, anunciaba la profecía que se cumpliría. Entonces el tema es la autoridad de Jesús y la palabra de Dios, porque los fariseos se autoproclamaban, externamente estaban cumpliendo, pero cuando viene Jesús le rechazan a Jesús y rechazan su enseñanza, su palabra. Los fariseos de ese entonces dirían que han estado meticulosamente cuidando, observando la ley de Dios, tanto ceremonialmente, tanto civilmente, y tendrían una jactancia externa, porque ellos, dice el versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Los hombres reconocían que eran hombres dignos, ¿no? Estos eran hombres, eran vistos como hombres piadosos, hombres que oraban, hombres que daban de sus diezmos, hombres que cumplían, hombres que enseñaban. O sea, solamente eran los únicos que podían enseñar y tenían una eminencia grande. Pero viene Jesús, se ríen de sus enseñanzas, se burlan, como dice el versículo 4. Ellos entonces se autoproclamaban, pero Jesús añade el tema del divorcio en el versículo 18 para mostrarles que ellos han fallado al tomar o al no obedecer, porque se divorciaban por cualquier cosa. Entonces Jesús ilustra, incluso ustedes están fallando en este tema, para mostrarles que han quebrantado la ley, porque nadie puede guardar o observar toda la ley de Dios. Y solamente Jesús lo ilustra, y el evangelista justamente lo pone allí en el versículo 18. Y esto tiene que ver, esto cómo lo podemos manejar, porque capítulo 15, versículo 1, tú tienes que los recaudadores de impuestos y los pecadores se están acercando a escuchar la voz, la enseñanza de Jesús. Pero aquí tienes aparentemente a hombres que saben de la ley de Dios burlándose de Jesús. Muy contradictorio, cuando debieron haberlo recibido, porque Él era el Mesías prometido, era el Salvador que esperaban. Pero otros estaban acudiendo al reino de Dios, en cambio los fariseos se estaban alejando, y con esto pronto estarían condenados. Ahora ellos interpretaron el tema del divorcio liberalmente. Esa es una conclusión que yo saco, y probablemente en el tiempo de Jesús había muchos divorcios, porque se entiende que en el tiempo de Moisés permitió el divorcio, y se tiene el tema de esto, que al comienzo esto no fue así. Eso es lo que vemos. Entonces el problema aquí es la autoridad de Jesús frente a la autoridad que proclaman los fariseos. Jesús tiene la verdad, Jesús es el centro de todo, pero los fariseos también mostraban que ellos tienen la autoridad, tienen la verdad, y se están burlando de Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Este es el pensamiento, hermanos. Ya que el reino de Dios viene en la persona de Jesús, debemos someternos a su autoridad y no burlarnos de ella. Repito, ya que el reino de Dios viene en la persona de Jesús,
Debemos someternos a su autoridad y no burlarnos de ella. De eso trata estos versículos que hemos leído. Y quiero que vayamos al primer punto. El reino de Dios viene en la persona de Jesús, el Rey. El reino de Dios viene en la persona de Jesús, el Rey, porque es lo que el versículo 16 dice. Entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora tenemos que tener en cuenta aquí, versículo 16, la ley y los profetas se proclaman hasta Juan el Bautista como el precursor. Y Jesús, ¿no?, que después está asumiendo aquí que Él sería presentado. Pero Juan el Bautista es el precursor, ¿no?, que anunció. Juan Bautista vivió, como dice, en el periodo del Antiguo Testamento, en el periodo del Nuevo Testamento. Y en ese movimiento religioso de la cultura judía, todo giraba alrededor de los ritos, las ceremonias, las leyes establecidas. Era algo cultural, pero los líderes religiosos de Israel tenían gran influencia sobre los demás, a tal punto de que lo obedecían. La gente del pueblo o la gente común tenían que escuchar nomás, porque hasta incluso tenían miedo de ser expulsados desde el templo. Tal era la situación o el movimiento religioso en los tiempos de Jesús o tiempo de Juan, porque los fariseos eran muy educados, los escribas eran los intérpretes de la ley de Dios. Ellos controlaban toda la actividad del templo, incluso la venta de los animales y de los sacrificios, ¿no?, que presentaban los judíos. A tal punto, como dije, tenían miedo de ser expulsados por los líderes religiosos, como se nos cita en Juan capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Capítulo 9, versículo 22 del mismo Evangelio tenemos otra cita. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga, como dice ahí capítulo 12, versículo 42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, como Juan 19, versículo 38, Juan capítulo 20, versículo 19. Se tiene la cita. La gente del pueblo tenía mucho respeto por estos hombres. Incluso el mismo gobernador romano Pilato tenía mucho miedo a los líderes judíos. Por eso al final dice, él es inocente, sabía que Jesús era inocente. Pero aquí Jesús está enfrentando a estos hombres religiosos. Y lo hace con su hipocresía y lo hace con las buenas nuevas de salvación que Jesús está ofertando, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el versículo 16, desde Juan entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Así tenemos, y Jesús está aquí confrontando a estos hombres religiosos. ¿Y qué manera de hacerlo? Tomando la ley y los profetas, porque los fariseos se jactaban que observaban completamente la ley de Dios. Ahora, la ley y los profetas, hermanos, se refiere al Antiguo Testamento, pero todo eso señalaba a quién, o personificaba a quién, a Jesucristo, que vendría Jesús. Ahora, Jesús aparece, ¿no? Y la enseñanza de la ley y los profetas respaldan la autoridad de Jesús, y Jesús es presentado de esa manera en contra de la autoridad de los líderes religiosos de Jesús. Quiero que veamos aquí, hermanos, la autoridad de Jesús está establecida por la palabra inmutable de Dios. La autoridad de Jesús está establecida por la palabra inmutable de Dios. Ahora Jesús, cuando está ahí, siempre dice la verdad
pero en su ministerio mantuvo la santidad de la palabra de Dios. ¿Y cómo, hermanos? ¿Se acuerdan cuando en Mateo 4 se narra de la tentación de Satanás hacia Jesús? Jesús responde: escrito está, escrito está, escrito está. Está citando las escrituras. Y con eso está opacando, está silenciando a su opositor. Pero Jesús está afirmando la palabra de Dios. Por eso la autoridad de Jesús está establecida por la palabra inmutable de Dios. No cambia, hermanos. Voy a leer 3 textos en el Evangelio de Juan. Muy conocido, Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. Las escrituras son verdad, las escrituras dan testimonio de quién, de Cristo. Dice Juan capítulo 5, versículo 46 y 47: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? La autoridad de Jesús, hermanos, como dije, está establecida por la palabra inmutable de Dios. Todo se tiene que cumplir como va a decir en nuestro texto al final. Todo tiene que cumplirse, incluso una ápice, una tilde tiene que cumplirse, que podría ser lo mínimo que puede ser una división de una palabra a otra. Jesús afirmó la palabra de Dios como verdad. Ahora, en su texto Jesús afirma que ha habido una transición, ¿no?, desde la ley y los profetas hasta el evangelio del reino, porque desde Juan en adelante se anuncia las buenas nuevas del reino y todos se esfuerzan por entrar en él por medio de la fe. Por medio de la fe. Todo lo que proclamaron, todo lo que había promesas de la ley y los profetas se cumple en Jesucristo, y Juan el Bautista fue el personaje para introducir todo eso. Y Juan vivió, como dije, en ambos lados, en ambas épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso Malaquías profetizó de quién prepararía el camino del Señor. Y Jesús es ese Señor en carne humana. El Mesías prometido de años atrás o siglos atrás, que nacería de la simiente de mujer y aplastaría la cabeza de Satanás, de lo que dice, ¿no?, Génesis 3:15. La ley, Moisés, todo apuntaba a Cristo, pero Jesús deja claro aquí, aunque eso ha sido una transición, porque la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, no anulan la ley, porque Jesús cumplió la ley, lo que el hombre no puede cumplir, pero ahora que ha pasado, no anula la ley. No, Jesús cumple y la ley sigue vigente. Y vamos a ir camino un poco para entender esto, porque diríamos, ¿no?, otros, el hombre no puede cumplir la ley, otros dirían, sí puede, hay que cumplirlo todo, y ahí viene la división o el entendimiento de muchos. Pero como dice la palabra del Señor, hemos leído en Juan 5:39, dan testimonio de él. Moisés y los profetas dan testimonio de Cristo. Ahora, la relación entre el Antiguo Testamento y el tiempo de la gracia para unos ha traído muchos problemas el entender. Porque hay otros sabatistas que tratan de cumplir la ley de Dios en su totalidad, y es imposible para el hombre, porque no se puede cumplir la ley, aunque la promesa era a Adán que si no comía viviría eternamente. Sabemos cuál fue la historia final, y para esto yo me quiero apoyar en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1619, en el capítulo 19. Párrafos 2 en adelante nos habla de la ley moral de Dios,
que esa ley viene de parte de un Dios 3 veces santo y tiene vigencia perpetua o eterna. Ahora, los aspectos ceremoniales de la ley judía, dice la confesión, apuntaban a Cristo y que se cumplió en su persona y en su obra. A los aspectos civiles de la ley se aplicaron específicamente, dice, a la nación teocrática de Israel. Y si bien puede haber principios para el gobierno secular, pueden derivarse de esas leyes, pero ya no son vinculantes para las demás naciones. Esto, hermanos, es bueno considerar, porque como dije, algunos tienen cierto problema, porque entienden que la iglesia nada que ver con la ley de Dios. Muchos dispensacionalistas tienen tal entendimiento y no es nuestra posición. Creo que está más lejos de la verdad. Ahora entendemos también, ninguna persona, hermanos, podría ante Dios guardar la ley completamente. Ninguno de nosotros, ya que todos hemos violado, hemos quebrantado todas las normas santas de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra acción. Por lo tanto, hermanos, la ley, ¿de qué puede servir ahora? Dice Gálatas 3:24, por lo contrario, debe ser nuestro ayo, nuestro tutor, que debe guiarnos a Cristo para ser justificados por Él y que nos imparta de su justicia hacia nosotros, porque su justicia es perfecta. Jesús cumplió la ley, de modo que Él es el fin de la ley para justicia de todos los que creen, como dice Romanos 10, versículo 4. Pero incluso después de que una persona, hermanos, es justificada por la fe en Cristo, la ley sigue mostrando el estándar de Dios, la santidad de Dios. La Confesión de Londres lo pone, y creo que la división es así: los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los 6 últimos mandamientos tienen que ver en relación al hombre. Pero una vez como cristianos aún están vigentes. Está vigente la ley de Dios porque nos muestra el estándar de Dios, qué es lo que Dios requiere del hombre para con él. No se anula, hermanos. Y el punto aquí es que aunque la ley se cumplió completamente en Jesucristo, no por eso se deja de lado. Por lo contrario, los que están en Cristo deben deleitarse en la ley de Dios. Recuerdan, el salmista decía: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. La ley ayuda para suprimir nuestro pecado. La ley nos ayuda para santificarnos. Porque si no hubiera ley, cada uno haría lo que quería. Comamos y bebamos, somos elegidos, somos salvos. No, hermanos. La ley, por lo contrario, debe observarse. ¿Cuándo, hermanos? Cuando tenemos una visión alta de Jesús en las Escrituras. Cuando nos sentamos y podemos ver, ¿no?, cómo en Jesús se cumplió, cómo Jesús lo cumplió en mi lugar, cómo Jesús lo cumplió en tu lugar, y Dios se va revelando así en tu vida. ¿Qué más podemos aprender aquí, hermanos? La autoridad de Jesús se extiende más allá del comportamiento exterior al nivel del corazón. Porque los fariseos aquí mostraron un comportamiento, hermanos, externo, pero no del corazón, porque versículo 15 dice: y Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. ¿Pero qué sigue? Pero Dios conoce vuestros corazones. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, dice el texto, que abominable es delante de Dios. Lo que puede ser para los hombres algo adorable, para Dios es abominable. Entonces la autoridad de Jesús, hermanos, se extiende más allá de un comportamiento externo. Los fariseos podían fácilmente compararse con los demás y justificarse, porque se veían superiores al promedio de un judío normal. Fácilmente eran, porque ellos trataban de cumplir o obedecer las reglas que había ante los hombres.
no ante Dios. O sea, en otras palabras, agradaban a los hombres. No trataban de verse bien delante de los hombres. Por eso Pablo dice en el libro de los Gálatas, ¿no? Si yo agradara a los hombres, no sería ministro de Dios. Por eso dice, el que anuncie otro evangelio sea anatema. Y en el contexto de Gálatas están queriendo volver a la ley, al Antiguo Testamento, o como el autor de Hebreos también nos muestra. Pero los fariseos, todo era, hermanos, todo lo que mostraba era exterior. Pero Dios examina nuestros corazones, Dios examina nuestros pensamientos, Dios examina nuestras motivaciones. Pero el fariseo estaba lleno de orgullo, lleno de hipocresía, lleno de odio. Y aquí encontramos otra cosa más: avaricia. Amaban el dinero. Eso es lo que se ve. Y vamos a ver dentro de un momento. Incluso cuando ellos daban limosna, lo hacían para que los hombres pudieran ver o notaran. Cuando hacían sus largas oraciones, para que vieran, ¿no?, cómo se veían espirituales. Pero engañaban a otros, pero no podían engañar a Dios. Y Jesús aquí les quita, ¿no?, esa máscara de hipocresía y les dice y expone la verdad, que Dios los conoce. Lo que los hombres a ustedes les aplaude es abominable a Dios. Es lo que dice el texto, es abominable delante de Dios. Dios lo detesta ante sus ojos. Hermanos, la verdadera religión, dice un autor, es una cuestión del corazón delante de Dios. La verdadera religión es una cuestión del corazón. Si vamos a usar el término religión, no lo usemos en otros términos, sino lo entendamos que se trata, ¿no?, o el cristianismo se trata de un asunto del corazón, ¿no?, o la iglesia. Ahora, esto se ve, hermanos, cuando uno vislumbra de que Dios es santo, de que Dios es glorioso. Inmediatamente tú te ves a la luz de la santidad, te ves pecador. Cuando ves que Dios es glorioso y tú eres insignificante, te ves nada, hermanos. No te ves nada, ves tu corazón nada más perdido, así que no te puedes jactar de las buenas obras. En cambio, los fariseos aquí se justifican, dice Jesús: vosotros sois los que os justificáis. Ellos se jactaban de sus buenas obras, se jactaban de su propia justicia. Pero nosotros, cuando tenemos la experiencia, hermanos, de poder ver un poquito de la santidad o vislumbrar, podemos ver nuestro corazón ante Dios. Y que no podemos engañar a Dios, porque nuestro corazón, dice Jeremías, es perverso, es engañoso. Solo Dios lo puede conocer. Y allí es donde el Evangelio entra, hermanos. Ahí es donde el Evangelio entra. Pero Dios con nuestros corazones, dice el texto, versículo 16, desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios, el Evangelio. Ahí cuando el hombre se da cuenta delante de Dios que ha pecado, porque Dios se ha mostrado tan santo y el hombre es tan sucio, el Evangelio ahí es luz. El Evangelio ahí, como dice, penetra o te golpea tanto hasta tal punto de que no puedes levantarte, que solamente Dios te puede levantar. El hombre tiene que verse así, y la ley es eso, hermanos. La ley nos guía a Cristo. La ley es un espejo que te dice que has mentido, que has robado, que has adulterado, que no has honrado a tus padres, que codicias, y toda la ley te condena. Pero también no solamente te quedas con la ley, sino que el Evangelio entra ahí como la buena noticia de que necesitas un Salvador, de que necesitas un mediador, necesitas una justicia que no es tuya, sino la justicia de Jesús, que es el Salvador, y Jesús te extiende el perdón gratuito. Allí entra el Evangelio para todos los que se arrepienten y confían en Él. Pero solamente esto va a ocurrir cuando el pecador, ¿no?, va a verse a sí mismo como perdido, y va a ver imposible salvarse, porque sus obras no le van a justificar, y allí entra la justicia de Cristo.
Y ahí es donde Dios nos reconcilia por medio de su Hijo y entra una nueva relación con Dios, y así empezamos a aprender a vivir la vida cristiana, no buscando agradarnos a nosotros mismos, sino agradando a Dios, quien examina, como dice, nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Ahora Jesús está diciendo que aquí como aplicación, que si no estás viviendo abiertamente, ¿no?, a la luz de la santidad de Dios, si no estás viviendo delante de Dios, si no estás juzgando tu propio pecado al nivel del corazón, al nivel del pensamiento, al nivel de tus obras o tu acción, estás desagradando, hermanos. Más bien busca agradar a Dios en tus actitudes, en tus pensamientos, en tus palabras, porque si no lo estás haciendo, eres un fariseo, no como su discípulo. Ahora, los cristianos no vivimos para impresionar a otros cristianos, sin algo que podemos impresionar es, ¿no?, a Dios. Los cristianos viven abiertamente a los ojos de Dios, buscando cómo agradar. Así que hemos visto hasta aquí, hermanos, primeramente, ¿no?, que el reino de Dios viene en la persona de Jesús, y el cristianismo no es un asunto de seguir ciertas normas, sino es una cuestión de someternos a la autoridad hasta el nivel del corazón. Pero no solamente es la única demanda, no solamente es la única respuesta que Dios requiere, sino que ahora vamos a ver dos posibles respuestas a la autoridad de Jesús. ¿Cuál es? El burlarse de Él o someterse a Él. Este es mi segundo punto. Dos posibles respuestas a la autoridad de Jesús: el burlarse de Él o someterse a Él. Algunos se burlan de Jesús y de su autoridad. Tendemos a pensar, hermanos, que todos los que se burlan o se mofan de Jesús están, ¿no?, fuera de, llamemos de la iglesia o del reino. Pero ¿qué vemos, hermanos? Siempre, a veces, ¿no?, que los últimos son los primeros. Ahora, los evangelios nos muestran, hermanos, de cómo muchos se han ido burlando, como los fariseos aquí lo están haciendo. Y eso puede pasar con el predicador, se pueden burlar del predicador. Es su idea, es su pensamiento, es su interpretación, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo digo, eso puede pasar con el predicador, y el predicador puede sentirse bien o mal, no importa, pero que burlarse de Jesús, hermanos, es el fin del hombre. Y aquí tenemos, están mofando de Jesús, de las buenas nuevas del Evangelio. Y la palabra burlarse, hermanos, literalmente significa subir la nariz de uno. Alguien como que han estado escuchando todo, ya hacen gestos o articulaciones en su movimiento, en su nariz. No pueden decir nada. Jesús está enseñando aquí. Jesús sabe, les ha enseñado, y todo lo que ha ido hablando es para ellos. Y hacen un gesto. Es un término total de desprecio. Ahora, ¿por qué estos líderes religiosos ¿por qué estos líderes religiosos se burlan de Jesús? ¿Por qué se burlan? Hay una respuesta simple, hermanos, y todavía creo que se aplica a cada uno o cada persona que se burla de Jesús, ya sea cristiano o sea un ateo. ¿Por qué, hermanos? El Espíritu Santo dice, convence de pecado, de justicia y de juicio. Puede ser que el ateo no esté de acuerdo con la creación de Dios, pero el Espíritu Santo puede obrar ahí, puede hacer ver sus pecados. Así que, por más que el hombre niegue reconocer al Señor, sabe que un día va a enfrentar el juicio de Dios. En su interior saben que hay un Creador. Pero aquí tenemos los fariseos de cómo se burlan de Jesús. Se burlan de Jesús. Pero Jesús va a descubrir su pecado a estos fariseos. Y el texto menciona dos de ellos. Primero, eran amantes del dinero. El fariseísmo, hermanos, a veces uno dice, yo no tengo problema con el dinero.
Tal vez el problema tiene aquel que tiene el dinero. Los fariseos eran muy doctos. Pero aquí Jesús descubre primero su primer pecado. Aunque ellos daban al templo, no daban sus diezmos, no daban sus dineros, pero era para impresionar a los hombres, no para impresionar a Dios, que mira el corazón. Vivían, hermanos, para la codicia, no para Dios. Ese es el punto. Ahora, yo diría, no tienes que ser rico, ¿no?, para caer en esta trampa de amar al dinero. Muchos de los que carecen de dinero lo aman tanto, hermanos. Y el dinero los posee. Como dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10. Hay de querer enriquecerse. Así que si la tendencia o tu objetivo en esta vida es hacerte rico, te estás exponiendo a tentaciones espirituales destructivas. Ahora, la avaricia, hermanos, se menciona en la Biblia o se compara al nivel de la inmoralidad. ¿Sabía ustedes? La avaricia, hermanos, se menciona a menudo en la Biblia, casi al mismo nivel de la inmoralidad sexual, y como que el cristiano más juzga la inmoralidad sexual o el adulterio o la fornicación a comparación de la avaricia. Por citar solamente dos textos, vamos a leer lo que dice Efesios 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, ¿se da cuenta la lista? Inmoral o adúltero o avaro, dice que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está al mismo nivel. Colosenses capítulo 3, versículo 5. A veces se pasa de alto las escrituras. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y la iglesia hoy día, hermanos, tolera hermanos avariciosos, pero condena el pecado sexual. Pero la Escritura lo pone al mismo nivel. Tal vez podemos en los canales de televisión ver hombres ricos que hacen alarde. Hablo de predicadores con su vida o estilo de vida que tienen muy, muy lujosos, pero no lo condenamos o no lo juzgamos a nivel de una inmoralidad o de un adulterio o fornicación. Pero la Escritura sí lo pone así, porque vemos que el otro es escandaloso, es inmoral, es público, pero ¿qué con el creyente avaricioso? No debemos ser intolerantes, hermanos. La codicia es como la inmoralidad sexual y Jesús advierte muy claramente sobre esto. Ya antes hemos tratado lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús ya dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Como dice Jesús, cuídate, porque eso no es la vida. La vida consiste en conocer a Dios y a quien ha enviado, su Hijo amado. Ahora, hermanos, un consejo: si luchas con la codicia, y la mayoría, yo diría que lo hacemos, yo creo que una forma de combatirla es dar. Pues ahí está la bendición. Bienaventurados aquellos que dan. Si luchas con la codicia, da tu dinero a tu iglesia para las misiones y quédate con lo que necesitas, lo necesario para vivir. Es una forma de frenar la codicia, porque es lo que Jesús le dice al joven rico, ¿no? Es lo que Jesús le dice al joven rico: da tus bienes a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos.
Pero este joven dice, amaba más las riquezas porque tenía muchos bienes. Pero tú tienes a un hombre que da hasta 4 veces más de lo que había tomado, Zaqueo. Un hombre que había sido regenerado. Entonces, el antídoto para la codicia, hermanos, es dar. Si luchas con la codicia o tienes un corazón, yo diría, considera el consejo, siéntate, entrega ese dinero y quédate con lo necesario. Dar para el Señor, hermanos. Y cuando lo hagas eso, todos aconsejan, te vas a sentir bien. Vas a tener libertad. Ahora, el segundo pecado que Jesús confronta aquí es sobre el divorcio. Primero, la avaricia. Y segundo, el divorcio. Versículo 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada el marido comete adulterio. Como dije, yo voy a dedicar un sermón completo sobre este tema, porque estaba esperando casi toda la serie, porque algunos me han hecho preguntas aquí sobre este tema. Y probablemente no estén de acuerdo con la iglesia, no estén de acuerdo con el pastor, y creo que es apropiado cada cierto tiempo tomar de manera temática, si fuera posible, pero quiero aprovechar. Ahora, el segundo pecado que Jesús confronta a los fariseos es el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice, hermanos, que Dios odia el divorcio. Ahora, Jesús, esto podemos decir tomando las palabras, ¿no?, de Jesús según Mateo, porque ni Marcos ni Lucas hablan del divorcio, y creo que el apoyo, el sustento, la interpretación, casi todo se basa en Mateo, pero Jesús dice en Mateo que esto no fue así desde el comienzo. No fue así desde el comienzo. Por eso dije, vamos a pasarnos un sermón hablando de este tema, porque dice, lo que Dios ha unido en el hombre no lo separe, porque serán una sola carne. Pero debido a la dureza del corazón de los hombres, dice el Antiguo Testamento, Dios permitió el divorcio. Eso está en Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. Pero muchos de los fariseos habían tomado ese texto, ¿no?, o darse la licencia o el permiso para divorciarse, y se divorciaban. Por eso Jesús va a decir, esto no es así, no fue así. Así que en la próxima enseñanza, hermanos, voy a estar tocando esto. Y Jesús no está apoyando el divorcio. Ahora, en tiempo de Jesús había escuelas que sobre este tema podía concluirse, pero Jesús no está aprobando el divorcio. Más bien lo que está Jesús mostrando aquí ¿qué es? ¿No? El pecado de ellos, pero también está mostrando la autoridad de Él y de su palabra, que es inmutable, que no cambia, hermanos. Por eso confronta a los fariseos donde ellos se han desviado, donde ellos han fallado en obedecer la ley de Dios. Ellos desviaron. Él está diciendo aquí, o Jesús está diciendo, ¿no?, el estándar, por ejemplo, del matrimonio es esto: no hay divorcio. Ahora, puede ser que cometa adulterio, pero se pueden arrepentir. Pero lo que le estaban haciendo los fariseos era detestable a los ojos de Dios, divorciarse por cualquier cosa. Ahora, para algunos la enseñanza del divorcio es difícil de sintetizar, y se van hasta 4 puntos de deber o 4 maneras, ¿no?, de divorciarse. Pero, hermanos, mi entendimiento es que la Biblia no permite el divorcio. Ahora, hay matrimonios probablemente que estén pasando mal momento, porque ha habido pecado. Queda el perdón y la reconciliación. Y tal vez muchos no piensen igual, pero el compromiso, hermanos, cuando una pareja se casa es de por vida. Va a haber problemas el uno con el otro, pero tenemos un Señor, un Dios que nos puede ayudar.
Pero eso significa compromiso, responsabilidad del hombre o la mujer de negarse a sí mismo para solucionar y estimarse, amarse el uno al otro. Pero el matrimonio, hermanos, es un compromiso de por vida para el pueblo de Dios. Así que el punto principal aquí es que lo que están haciendo o lo que están obviando lo que la ley decía, y Jesús está confrontándoles. Así que se están burlando de Jesús. Estos son hombres muy doctos, quieren desviar, ¿no? O quieren hacer perder la ley para justificar su pecado, y por eso la burla. Y hay una última alternativa, con eso finalizamos. Otros se someten a Jesús y su autoridad. Como dije en otro punto, otros no se someten y se burlan de él. Ahora mi último punto aquí es: otros se someten a Jesús y su autoridad. Jesús aquí se refiere a estos, como dice ahí el versículo 16. Entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora ese todos probablemente puede traer para unos inconvenientes, pero entendemos todo tipo de personas, ¿no? Todo tipo de personas están entrando en el reino de Dios. Es una palabra que está ahí, pero yo creo que aquí todo se refiere, hablando en el contexto de Jesús, a cada persona en Israel. Puede ser una alternativa, la respuesta es no, sino a todos los que venían a escuchar a Jesús y respondían a su mensaje. Como dice Lucas 15, versículo 1, no venían los recaudadores de impuestos, venían los pecadores. No significa que todo Israel salía, sino los que solamente estaban ahí, en contraste con los fariseos, que no respondían. Y Jesús le está diciendo a los fariseos: mientras ustedes se están burlando, otros están entrando en el reino de los cielos, pecadores. Esto implicaba todo tipo de personas. Allí el texto, hermanos, que la salvación, hermanos, el tema de la salvación es una obra de Dios, pero está la responsabilidad del hombre de acudir a él. El hombre no puede excusarse. El hombre no puede ser pasivo, el hombre no puede ser indiferente al mensaje del Evangelio. Recuerdo haber pronunciado hace 2-3 semanas, ¿no? Hoy puede ser el último sermón que escuches, o puede ser el último sermón que predique el pastor. Por eso la prisa. El texto dice: y todos se esfuerzan por entrar. Deben buscar. Si las puertas del cielo se están abriendo para los pecadores, entonces no deben ser pasivos, ¿no? Cuando de acá más adelante, no, hermanos. Yo creo que el Señor es misericordioso y está en juego en nuestras vidas, la vida de los hombres. Ahora, tal vez entendemos aquí, uno no es salvo, entendemos por su propia inclinación a las cosas de Dios, sino es Dios quien está moviendo, es Dios quien ha ido trabajando en ese corazón, Dios quien va dando fe, es el Espíritu Santo quien va convenciendo, y esa persona va guiando, ¿no? Va camino a Cristo y se va sometiendo a su señorío, y lo reconoce como su rey, y luego se entrega a Jesús, se entrega a su palabra, y todos los pensamientos, como dice Colosenses, llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Conclusión: debemos respetar la autoridad del rey. Dios ha puesto a su rey y es su hijo. Esto es para el cristiano, igual para el que no es cristiano. Hay un rey y Cristo es ese rey. Él es el rey de Dios y no debemos atrevernos a burlarnos. La burla aquí no es algo verbal que dicen, solamente es desechar la enseñanza, desechar la exposición expositiva del maestro. Se están burlando de esa manera, se están burlando de su autoridad que Dios le había dado.
Les animo, hermanos, a considerar entonces las enseñanzas de Cristo, que lo tomen con humildad y no cuestionen la autoridad de Jesús. Es muy arriesgado. Debemos someternos al Rey en todo sentido, hermanos. Como dije, a nivel del corazón, a nivel del mente, a nivel de nuestras acciones, porque Él es el Rey. Vamos ahora. Señor, te alabamos y te damos gracias. Estamos aquí, Señor, sometidos a tu voz. Entendemos, Señor, tu palabra es verdad, ella es luz, ella dirige nuestras vidas. Señor, queremos tener una respuesta de obediencia a tu ley siempre. Y perdónanos, Señor, cuando fallamos. Que tu ley, Señor, pueda ser siempre observada por nosotros. Y gracias, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Señor, que ninguno de nosotros pueda buscar una justificación propia ante ti por obras, sino que por lo contrario corramos hacia ti y nos arrepintamos y nos volvamos a ti de corazón y nos sujetemos a tu señorío, a tu autoridad de tu palabra, para darte gloria por lo que has hecho por nosotros. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén.